terminamos porque tengo otras clases a las 9. Las clases son hasta las 9 de la noche, de 7 a 9 de la noche, ¿sí? De 7 a 9 de la noche. Pero si ustedes van respondiendo, podemos ir finalizando antes 9 menos 10 para que puedan ingresar a su otra clase, ¿sí? Bien, entonces continuemos. Hemos indicado que el lenguaje es universal porque comprende toda la especie humana. Vamos avanzando más rápido. Esta capacidad la adquirimos desde que nacemos, por eso va a ser innato. La siguiente característica del lenguaje va a ser aprendida porque se necesita de un proceso evolutivo. Ahora, cuando vamos almacenando información, toda esa información se encuentra registrada en nuestro cerebro. Todas las palabritas, todo el vocabulario que vamos adquiriendo día a día se almacena en nuestro cerebro. Entonces, como se almacena en nuestro cerebro está capacitado para estructurar esa información en oraciones. Entonces, para que nosotros podamos enviar mensajes, nuestro cerebro es el encargado de estructurar esas oraciones, de que nosotros podamos emitir juicios de valor. Entonces, el lenguaje va a ser racional. ¿Por qué decimos que es racional? Porque podemos emitir juicios de valor, podemos razonar. Es lo que nos diferencia de los otros seres. Nosotros solo somos los únicos seres que podemos razonar, que podemos estructurar la información que se encuentra en nuestra realidad. Además, este ser humano tiene la capacidad de poder reconocer en todas las palabras la doble articularidad. Por eso decimos que el lenguaje es doblemente articulado, porque cuando ven las palabritas de un idioma, automáticamente el ser humano puede reconocer primero a los monemas. Cuando hablamos de monemas, estamos hablando de aquellas unidades mínimas significativas, aquellas unidades que tienen su significado, que le van a ayudar al ser humano a encontrar el significado total de la palabra. Y una vez que haya encontrado el significado total de la palabra, vamos a indicar que el siguiente paso es reconocer fonemas de la palabra, aquellas unidades distintivas. Entonces, vamos reteniendo información. ¿Cuántas características tiene el lenguaje? Hemos indicado que un total de 5 características. ¿Cuáles son? Vamos a indicar que es universal, vamos a indicar que es innato, como veo que ahí están preguntando por qué. Entonces, vamos a abrir otra carpetita donde comprendamos mucho mejor por qué decimos que el lenguaje o las características para que podamos pasar ya a las preguntitas. Entonces, este material creo que nos va a servir mejor porque se suponía que este era un repaso y como veo que no responden, debe ser porque no recuerdan las características. Entonces, para que recuerden, voy a abrir este otro material, dejo de compartir para que me puedan comprender mucho mejor de lo que estoy hablando. Yo les decía que el lenguaje, ahí está más respuestas, ¿sí? Muy bien, entonces para que se comprenda mejor eso, estoy abriendo esta otra carpeta, ¿sí? Entonces, hemos empezado diciendo que el lenguaje es una capacidad o una facultad porque todos los seres humanos tenemos esa capacidad para intercambiar información. Podemos intercambiar información de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos, de todo lo que percibimos en un momento dado. Entonces, si vamos a intercambiar información de todo lo que pensamos, de todo lo que percibimos o de todo lo que sentimos, eso lo vamos a hacer a través del uso de la lengua. Nosotros tenemos que utilizar la lengua para poder transmitir toda esa información que se encuentra en nuestro cerebro. Entonces yo les decía que decimos que el lenguaje es una capacidad porque el ser humano tiene esa capacidad desde que nacemos. Cuando he dicho que nacemos, ya estaba haciendo referencia a lo innato. Hemos indicado que esta capacidad la comprende toda la especie humana, por eso decía que era universal. La siguiente característica es aprendido, porque no nacemos hablando, nacemos y necesitamos de ese proceso para poder almacenar la información. Y esa información que se vaya a almacenar, se va a almacenar en nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro, yo les decía, que es el encargado de estructurar las palabras en oraciones. Y eso es lo que nos diferenciaba de otros seres, porque un robot o un animalito no puede procesar la información, no puede emitir juicios de valor a la otra persona. Entonces, esta capacidad o el lenguaje decimos que es una capacidad porque los seres humanos vamos a hacer uso de nuestro raciocinio para emitir juicios de valor. Y la última característica que les mencionaba era doblemente articulado. ¿Por qué decíamos que el lenguaje era doblemente articulado? Porque el ser humano, todas las personas, tenemos la capacidad para reconocer en una palabra lo que es la doble articularidad. Yo les decía, de las palabras que ustedes ven en el castellano, lo que primero pueden observar son monemas,
son unidades mínimas significativas. ¿Por qué decimos unidades mínimas significativas? Porque esas unidades nos van a ayudar a encontrar el significado de la palabra. Una vez encontrado el significado, el ser humano puede reconocer los fonemas que se encuentran en esa palabra, los sonidos. Entonces, a los fonemas los vamos a denominar unidades mínimas distintivas. ¿Por qué unidades mínimas distintivas? Porque solamente tienen rasgos diferenciales esos sonidos, que para poder ser articulados tengo que colocar el punto de articulación de forma correcta para decir las palabras que se encuentran en ese texto. Por ejemplo, aquí dice vaca, aquí dice monemas. El cerebro ya está capacitado para poder reconocer esos fonemas, para poder colocar los puntos de articulación de forma correcta y así articularlos de tal manera que el receptor comprenda el mensaje que le están enviando. Entonces, queda claro cuáles son las características que tiene el lenguaje y por qué decimos que el lenguaje es una capacidad. ¿Han recordado? ¿Preguntas, dudas? Si yo les pregunto ahora de nuevo, ¿cuáles son las características del lenguaje? Tendrán que decir universal, innato, aprendido, racional y doblemente articulado. ¿Está claro? Si nuevamente les pregunto, jóvenes, ¿cuáles son las características que debe presentar el lenguaje? Si es una clase práctica, todos, si tengo aquí 23 o 22 alumnos, en este caso 21 alumnos, tendrían que haber 21 respuestas en la parte del chat o activando sus audios. Entonces, envíenme cuáles son las 5 características que debe presentar el lenguaje. Lenguaje, 5 características. Rápido. ¿Cuáles son las 5 características que debe presentar el lenguaje? Vamos recordando las características. ¿Cuáles son? Vamos enviando. Características del lenguaje. Las 5 características deben mencionarlas. Estas características han sido proporcionadas por lo que. Vamos enviando respuestas. Ahí está, muy bien, Roger. Sí, universal aprendido, doblemente articulado. Muy bien, innato. Ahí tenemos 2. Los demás. Perfecto, ya tengo 3, 4. Universal, innato, aprendido, racional y doblemente articulado. Muy bien. El hecho de que ustedes retengan esa información les sirve de mucho para que cuando llegue el examen, ustedes puedan responder de forma correcta. Si revisan los exámenes anteriores de años pasados, sí o sí ingresa una de estas características. Y el hecho que lo mencionen va a servir de mucho para que sientan seguridad. Muy bien, ahí están sus respuestas. Ahí tengo ya, muy bien. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Dónde están los demás? ¿Sí? Universal, aprendido, racional, innato y doblemente articulado. Muy bien. Entonces, ya sabemos qué es el lenguaje y cuál es la palabra clave para poderlo definir, que es capacidad. Momento de trabajar con los otros dos términos que hemos hablado, que es lengua y habla. Para poder comprender esos dos conceptos, vamos a trabajar con las ciencias que van a apoyar a esos dos términos. Tengo la fonética y a la fonología, que ambas ciencias van a estudiar a los sonidos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el uno y el otro? En que la fonética se va a encargar de estudiar a los sonidos del habla, mientras que la fonología se va a encargar de estudiar a los sonidos de la lengua. Y ahora aquí será la pregunta que ustedes tendrán será, ¿cómo estudia la fonética el habla y cómo estudia la fonología la lengua? Vamos a pensar que todas las personas, cuando están en un lugar determinado, en este momento, por ejemplo, ustedes están viendo la pantalla de su dispositivo para comprender o recordar lo que se ha visto en el primer tema. Las personas, al ver su realidad, lo que está en su entorno, lo que hace el cerebro es asociar, ¿sí? Una vez que vemos nuestra idea que está en la realidad, esta persona va a hacer uso de su cerebro. Es decir, que el cerebro es el encargado de asociar. ¿Qué cosa asocia? Una imagen mental y una imagen acústica. Es decir, que en el cerebro se va a encontrar lo que es el signo lingüístico. Y el signo lingüístico que era la asociación, la unión íntima entre el significado, que vendría a ser la imagen mental, y lo que es el significante, la imagen acústica, ¿sí? Es decir, en otras palabras, el significante va a ser las palabras de la lengua. Muy bien, ahí está, sí, claro. Vamos a explicar todas esas preguntitas que me están realizando, las vamos a ver hoy día. Por eso decía, un recordatorio de todo lo que se ha visto en lenguaje y comunicación, de tal manera que
cuando lleguemos a la parte práctica de las preguntas, ya todos al leer la pregunta ya me puedan enviar sus respuestas, ¿sí? Entonces no se preocupen, vamos a recordar todos esos conceptos que me están indicando. Ahí está, comunicación grupal, comunicación organizacional, todos esos conceptos los vamos a ver, no se preocupen, pero estamos yendo paso a paso. Estamos yendo, ¿cómo va a surgir la comunicación? ¿Cómo surge la comunicación? Primero, con el lenguaje. Todo ser humano tiene la capacidad para poder intercambiar información, pero para intercambiar información, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Estamos viendo que esta persona tiene que tener una idea de lo que va a hablar y esa idea, ¿dónde la vamos a encontrar? En una realidad. Y esa realidad que nosotros vamos a observar, ¿qué vamos a hacer? Esa realidad se va a almacenar ¿dónde? En el cerebro, porque el cerebro es el encargado de qué? De relacionar, de asociar, de unir qué cosas al significado con su significante. Aquí estamos viendo que para que podamos encontrar al significante, esta persona al momento de ver su realidad tiene que codificar la información. ¿Y cómo codificamos? Codificamos de acuerdo a la lengua que hemos aprendido y es ahí donde se presenta la lengua. ¿Dónde se está presentando la lengua? Al momento que el cerebro va a asociar su información que se encuentra en su realidad. Esta persona, de acuerdo a la lengua que está hablando, está codificando. ¿Qué es esto? Dice que es un gato en castellano, porque si esta persona hablara otra lengua, que puede ser el inglés, ya estaría codificando en el idioma inglés. Vean la diferencia. Pero si ustedes no podrían codificar esta información que está en su realidad a otro idioma, es porque no saben sus normas, sus reglas. Para que ustedes puedan codificar, necesitan saber las normas y las reglas de ese idioma y así el cerebro puede estructurar a través de esa idea una oración. Entonces, si esto es la lengua, estas palabritas son la lengua, ¿qué vamos a indicar? Que la lengua va a ser definida como un sistema de signos que van a utilizar los habitantes de una determinada comunidad. Para que se presente la lengua, para definir lo que es la lengua, estamos utilizando la palabra clave que es, en este caso, sistema de signos. Para que ustedes puedan definir estos términos, tienen que manejar palabras claves. Yo les decía que la palabra clave para definir lenguaje es capacidad. Entonces, en los conceptos que vayan a encontrar, tiene que estar el término capacidad. Si en este momento les digo, jóvenes, traigan todos los libros de lenguaje que tengan en su casa, de gramática, o todos los libros de lenguaje que han avanzado en básico. Ustedes van a traer todos sus libros que tienen de lenguaje y van a poder ver o ir a la parte de lenguaje y comunicación y buscar donde diga lenguaje. ¿Cómo definen esos autores lenguaje? Van a notar que todos los autores utilizan esa palabra clave que es capacidad. Para definir lenguaje utilizamos el término capacidad. Entonces, si ustedes quieren definir qué es lenguaje, tendrán que utilizar esa palabra clave que es capacidad. Ahora yo les estoy indicando que para definir lengua tenemos que utilizar este término clave que es sistema de signos o puedo decir conjunto de signos. Cualquiera de los dos está haciendo referencia ¿a quién? A la lengua. ¿Y la lengua dónde se está presentando? ¿Cómo se manifiesta en el ser humano? Cuando ya está codificando la información que se encuentra en su realidad. Esas palabritas que se encuentran en su cerebro, los sonidos que están en su cerebro, vamos a indicar que es la lengua. Y de esos sonidos se encarga de estudiar la fonología. Por eso decimos que la fonología es una ciencia que va a describir a los sonidos en un nivel mental y abstracto, porque estos soniditos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en nuestro cerebro. Es por eso que decimos que los sonidos que están en nuestra mente se van a denominar fonemas. Yo a un comienzo les decía que el lenguaje es doblemente articulado porque el ser humano ya tiene la capacidad de reconocer monemas de fonemas. Este ser humano ya ha identificado los fonemas que tiene la palabra gato. Entonces, ¿qué es el fonema? En lenguaje hemos definido al fonema como una unidad mínima distintiva, porque cada sonidito tiene un rasgo distintivo para ser reproducido. Ahora vamos a indicar que los fonemas también son sonidos abstractos, porque se encuentran en nuestro cerebro. Son sonidos mentales. Además, son sonidos ideales y limitados. ¿Por qué decimos ideales o limitados? Porque cada lengua tiene fonemas determinados. Por ejemplo, si yo les pregunto, jóvenes, en la lengua castellana, ¿cuántos fonemas podemos encontrar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos fonemas existirán? ¿Cuántos fonemas? Si yo les pregunto el abecedario,
¿Cuántos grafemas tiene el abecedario? ¿Qué dicen? El abecedario del castellano, ¿cuántas letras presenta? ¿Cuántos grafemas tiene? ¿Qué dicen? 27, muy bien, tiene 27 grafemas. De esos 27 grafemas, solamente 24 son fonemas. 24 tienen distintos rasgos que los diferencian para ser articulados. Entonces, ahí está. Todas las lenguas del mundo tienen una cantidad exacta de fonemas para poderlas estructurar en una palabra. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando esta persona que ya ha codificado la información que está en su realidad y esa información ya está en el cerebro donde se ha presentado la lengua, después esta persona que ha codificado, ha estructurado ya una oración, va a decir algo de gato? Entonces, para reproducir esa información que está en su cerebro, esta información va a pasar por un aparato fonador para luego que llegue a la parte física, es decir, que a través de las ondas sonoras nosotros vamos a reproducir esas palabras que estaban en nuestro cerebro. ¿Y qué va a decir esa persona? Gato. Cuando las palabras ya no se encuentren en el cerebro, sino se encuentren en la parte física, en el aire, gracias a las ondas sonoras, es ahí donde ya no trabajo con fonemas, ya trabajo con fonos. ¿Y los fonos qué son? Los fonos van a ser denominados como sonidos reales, sonidos concretos, porque es ahí donde se va a presentar el habla. ¿Y qué había sido el habla? El habla lo vamos a definir como el aspecto singular que tiene cada persona para hacer uso de la lengua. Para que estos sonidos hayan sido reproducidos, ¿qué ha hecho esta persona? Ha hecho uso de su lengua, ¿sí? Todos esos sonidos que estaban en su mente los ha utilizado para poderlos reproducir. Y al reproducirlos ya se ha presentado el habla. Entonces, para que se dé el habla, esta persona tiene que hacer uso de ¿qué? De la lengua. Porque si no hace uso de la lengua, difícilmente va a poder reproducir esa información. Entonces, ¿cómo definimos al fono? Como un sonido real, como un sonido material, como un sonido concreto, porque ya va a estar reproducido en el aire. Entonces, hay dos términos para poder definir lo que es el habla: aspecto singular o realización concreta de la lengua. Bien, entonces ya hemos visto cómo se presenta tanto la lengua como el habla. La lengua, ¿dónde se encontraba? En el cerebro, al momento que codificamos la información que está en nuestra realidad. Mientras que el habla va a ser ¿qué cosa? ¿Cómo definimos al habla? Lo vamos a definir como el uso, ¿sí? Como la realización concreta de la lengua. Para que estos soniditos se concreticen, tengo que reproducirlos, y al reproducirlos ya se presenta el habla. Es por eso que hemos iniciado esto indicando que la fonética estudia los sonidos del habla. Es decir, que la fonética es aquella ciencia que va a estudiar solamente los sonidos acústicos a través de las ondas sonoras, fisiológicos, porque voy a utilizar el aparato fonador para reproducir esos sonidos. La fonética es quien nos indica qué puntos de articulación debemos utilizar para reproducir esos sonidos, estos fonemas que se encuentran en la palabra. Mientras que la fonología ya no va a estudiar a estos sonidos, va a describir a los sonidos mentales, abstractos. Solamente le interesa analizar estos sonidos que se encuentran en la lengua, en el cerebro. ¿Sí? Por eso estábamos distinguiéndolos en dos. Fonética estudia los sonidos del habla, mientras que la fonología los sonidos de la lengua, los sonidos que se encuentran en nuestro cerebro al momento que decodificamos la información. Para que quede más claro, Hayakawa nos proporciona ciertas características para poder comprender por qué decimos que la lengua es un sistema de signos y por qué el habla es el aspecto singular que tiene cada persona para intercambiar información. Entonces, Hayakawa nos indica que el habla es el uso del código. Es decir, decimos que es el uso del código porque cada persona, si quiere transmitir una información, va a hacer uso de la lengua en un acto comunicativo. Si yo quiero transmitir una respuesta, dar una información a otra persona, automáticamente tengo que hacer uso de ¿qué? De la lengua para poder codificar esa información y luego transmitir a la otra persona. Ahora, si el habla es el uso del código
vamos a indicar que la lengua es el código. ¿Por qué decimos que es el código? Porque la lengua debe tener normas, debe tener reglas que las personas deben respetar para que exista entendimiento entre ellos. Porque si nosotros no seguimos lo que dice la norma, difícilmente vamos a poder estructurar oraciones donde el receptor pueda comprender el mensaje que le estamos enviando. Nosotros sabemos que para poder estructurar oraciones debemos seguir un orden y ese orden es sujeto, verbo y complemento. Si estructuramos de esa forma las oraciones, nuestros receptores van a poder comprender el mensaje que le queremos transmitir. Pero si no lo ordenamos, si no respetamos lo que dice ese código, difícilmente vamos a poder hacer que nuestro receptor comprenda el mensaje que le queremos transmitir. Entonces, decimos que la lengua es un código porque existen normas y reglas que debemos cumplir para poder procesar esa información. Por ejemplo, cuando yo les decía en inglés cómo se dice gato, las personas que han podido codificar es porque saben las normas, las reglas del inglés para poder estructurar esas palabritas que han creado. Pero las personas que no han podido codificar esa realidad a ese idioma es porque no conocen el código, no conocen las normas ni las reglas para estructurar ese tipo de frases. Muy bien, entonces ahí está la primera característica. Trabajemos con la segunda característica. En la segunda característica del habla, vamos a hablar del fenómeno individual. ¿Por qué decimos que es un fenómeno individual? Porque cada persona va a utilizar la lengua de forma voluntaria, no es forzada, es un acto personal. Nadie nos obliga a hacer uso de la lengua. En este momento, cuando yo preguntaba, no les estaba forzando. Si era una parte práctica, ustedes tendrían que haber respondido, pero nadie les ha obligado. ¿Por qué? ¿Por qué no han podido responder? Quizá porque no tienen la respuesta, no han podido codificar la información, no han podido encontrar cuál es la respuesta a las características del lenguaje. O algunos sí, cuando yo decía que comprende toda la especie humana, habían estudiantes que sí han respondido a lo universal, entonces han podido codificar la información, pero hay otras personas que no han podido codificar y no han podido enviar esa respuesta. Entonces, decimos que el habla es un fenómeno individual porque hacemos uso de la lengua de forma voluntaria, como un acto personal. Nadie nos obliga a hacer uso de esa lengua. Ahora, si el habla es un fenómeno individual, indicaremos que la lengua es un fenómeno social. ¿Por qué decimos social? Porque un conjunto de personas va a utilizar esa lengua, esas normas, esas reglas para que exista entendimiento. Además, un conjunto de personas ha establecido esas normas y esas reglas justamente para que exista comprensión, entendimiento entre esas personas. La siguiente característica que va a tener el habla es un fenómeno psicofísico y fisiológico. ¿Por qué decimos que es psicofísico y fisiológico? Porque para que se dé el habla deben presentarse tres fenómenos. Y el primer fenómeno es el fenómeno psíquico. ¿Por qué digo psíquico? Porque para que yo pueda hacer uso del habla, para que se pueda manifestar el habla, primero la información, ¿dónde tiene que estar? En el cerebro. Ya tengo que codificar la información. Una vez codificada, el cerebro se encarga de convertir la intención comunicativa en pensamiento. Y una vez que se convierta en pensamiento, vamos a utilizar el siguiente fenómeno, que es el fisiológico. Toda esa información que estaba en el cerebro tiene que pasar por el aparato fonador. Es decir, que voy a utilizar los órganos de la respiración, luego los órganos de la fonación, para llegar a los órganos de la articulación. Una vez que llegue a los órganos de la articulación, esta información va a pasar al fenómeno físico. Es decir, que a través de las ondas sonoras voy a reproducir esa información que estaba en nuestro cerebro. Y al reproducirlo ya se presenta lo que es el habla. Entonces, para que se dé el habla, para que se dé el acto comunicativo, debemos utilizar tres fenómenos. Que la información esté en el cerebro psíquico, que yo haga uso del aparato fonador fisiológico, que las palabras ya estén reproducidas en el aire a través de las ondas sonoras físico. ¿Y cómo se llaman esos tres fenómenos? Psicofísico y fisiológico. Bien, entonces, ya sabemos cómo se da el habla. Para que se dé el habla, debo utilizar tres fenómenos: psíquico, fisiológico y físico. Pero ¿qué sucede para la lengua?
Para la lengua, ¿qué voy a utilizar? Solamente utilizamos un fenómeno psíquico. ¿Por qué? Porque toda esa información, todas esas palabras que tiene esa lengua, ¿dónde las vamos a almacenar? Las vamos a almacenar en nuestro cerebro. Todas las palabras, todo el vocabulario que hemos adquirido desde que estamos en colegio hasta el día de hoy, está siendo almacenado en el cerebro. Por eso decimos que la lengua es un fenómeno psíquico. Si nosotros queremos aprender otro idioma, quechua, inglés, todas esas palabritas se van a retener ¿dónde? En el cerebro. La lengua se encuentra en el cerebro. ¿Sí? Bien, siguiente característica de la lengua. Vamos a indicar que la lengua es casi fija. ¿Por qué decimos que es casi fija? Porque esas palabritas pueden sufrir cambios o no. Pueden o no sufrir cambios las palabras de un idioma. Y esos cambios se deben al eje sincrónico o diacrónico. Sincrónicamente vamos a indicar que la lengua es fija, es constante, porque esa palabra no va a sufrir cambios a través del tiempo, se va a mantener estable. Por eso decimos que es constante. Pero existen palabras de nuestro idioma que en su estructura interna han sufrido cambios. Esas palabritas han cambiado ya sea una consonante o tal vez un morfema. Y al cambiar, indicamos que esas palabras ya no son fijas, no son constantes, porque día a día han evolucionado. Y si han evolucionado, ya no se encontrarán en el eje sincrónico, sino diacrónico. Diacrónicamente la lengua no es fija, no es constante, porque las palabras sufren cambios. Y esos cambios se deben a lo diacrónico, a que a través del tiempo hay palabras que cambian su estructura interna. Ahora, si la lengua es casi fija, indicaremos que el habla es variada. ¿Por qué decimos que es variada? Porque varía de persona en persona. Es decir, que cada persona tiene su manera, tiene su forma de hacer uso de la lengua. Un policía no va a hablar igual que un sacerdote. O si ustedes en este momento cierran los ojos y empiezan a hablar las personas que están a su alrededor en su casa, pueden ustedes distinguir quién está haciendo uso de la lengua, quién está hablando, ¿por qué? Porque cada uno le da un tono diferente al momento que usa las palabras de esa lengua. De esa manera ustedes pueden distinguir si está hablando su mamá, si está hablando su papá o quizás su hermanito. Entonces, el habla es variada porque varía de persona en persona, ya que cada persona tiene su forma, su manera de hacer uso de la lengua. La última característica que va a presentar la lengua es perdurable. Vamos a indicar que la lengua es perdurable porque el ser humano garantiza su existencia. Mientras el ser humano haga uso de la lengua va a existir. Mientras hagamos uso de esas normas y de esas reglas, la lengua va a perdurar. Pero ¿qué es lo que no perdura? Es el habla. Por eso vamos a caracterizar al habla como efímera. ¿Por qué decimos que el habla es efímera? Porque tiene un periodo corto de duración. Su realización es pasajera. Mientras hablamos, notamos que las palabras se van desvaneciendo y al desvanecerse indicamos que ya es efímero, que esas palabritas no duran, ¿sí? En el aire, no perduran. Estamos indicando que esas palabritas se van a ir desvaneciendo, van a tener un periodo corto de duración. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, hasta ahí, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto el concepto de lenguaje, el concepto de lengua, el concepto de habla, y para comprender mejor esos conceptos, hemos reforzado con sus características. ¿Quién ha estudiado esas características? Ayakawa. Cada término ha presentado 5 características que ustedes deben saber. Entonces, para ver si han comprendido las características del habla y de la lengua, momento de que ustedes envíen nuevamente sus respuestas, ¿sí? Ahora, necesito que ustedes en el mensaje me mencionen cuáles son las características de la lengua. Características de la lengua, en total son 5. Entonces, momento de que ustedes envíen sus respuestas. ¿Cuáles son las características que va a tener la lengua? Respuestas. Características de la lengua.
¿Cuáles serán las características de la lengua? Porque después me van a enviar las características del habla. Es el tema número 1. Recuerden que este módulo ya es repaso. Ya tendrían que tener conocimiento de estos conceptos, jóvenes. Bien, nadie envía su respuesta. Ve, incluso he cambiado el material. Ah, no, que veo sus respuestas. Ay, perdón. Ahí está. 1, 2, solamente 2 de los 24 alumnos que hay. Alison, Ariel, Diana, Elizabeth. ¿Cuáles son las características? Allá entonces practicaremos con audios. Así, no, no. Allá muy bien, ahí está llegando las respuestas. Es un código, un fenómeno social, fenómeno psíquico, casi fijo y perdurable. Muy bien, los demás, pero bien. Entonces, como no veo más respuestas, vamos a ir sacando a sala a las personas que no respondan, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, voy a mencionar nombres y la persona que no responda le mando a sala. Ahí tenemos a Micaela Quispetarqui. Micaela Quispetarqui, ¿cuáles son las características de la lengua? Nadie. Micaela, ahí está, pero cuando les digo que me manden, me mandan en privado, pero ya, vale. Entonces trabajo con otra persona. Raúl Chura, características de la lengua. Ahora les estoy pidiendo que activen su audio porque les he dado el tiempo para que envíen por el chat y no lo enviaron. Así que ahora activan sus audios. Características de la lengua. Ahí está. Características de la lengua. Hemos reforzado. Entonces todos activemos sus camaritas para que puedan saber si están presentes. Este es un repaso. Se supone que ya tendrían que tener no solamente uno. Ya, Raúl. A ver, nuevamente, a retener la información. Recuerden que este es un módulo ya avanzado. Se supone que todos ya tendrían que tener dominio de estos conceptos. Por eso yo he iniciado con el otro material, pero como no he visto respuesta, allá muy bien. Ahí están llegando las respuestas. Ya, código, fenómeno social. Ya, perfecto. Entonces, sáquenle un print a este material para que ustedes repasen. Recuerden que son preguntas de examen. Les dije que sí o sí ingresa una de estas. No ingresan todas, solamente una. Muy bien, ahí están llegando sus respuestas. Allá, muy bien. Uno por uno. Bien, ahí están sus respuestas. Bien. Es variable. Ahora, es un código. Ahora, se están confundiendo. Si me dicen variable, ¿quién es variable? Tienen que utilizar las mismas palabritas que se encuentran ahí. Si me dicen variable, no he encontrado yo en ninguna parte variable. Hemos indicado que es variada, pero ¿quién es variada? El habla. Ya, muy bien, Raúl. Ahí está. Gracias. A ver. Ya, entonces, trabajemos de esa forma para que yo vaya avanzando, porque se supone que esto es un repaso. Yo tenía que iniciar directamente con preguntas, pero como no respondían, he vuelto a este material. Pero ya muy bien, ahí siguen enviando sus respuestas. Fenómeno, código social, casi fijo y perdurable. Muy bien, entonces no se van a olvidar de esas características. ¿Sí, jóvenes? Cuando hablen de la lengua, tienen que mencionar esas 5 características porque nos ayuda a definir lo que es la lengua. Lo mismo para el habla. Para definir lo que es el habla, tengo que utilizar estas 5 características para poder comprender por qué decimos que el habla es el aspecto singular o la realización concreta de la lengua. A ver, hasta ahí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, consulta sobre la definición de lo que es lenguaje, lengua y habla? Preguntas, consultas. Consultas, preguntas sobre, solamente hemos visto definiciones. Lenguaje es una capacidad que tiene todo ser humano para poder intercambiar información haciendo uso de la lengua. Hemos indicado que la lengua es un sistema de signos que van a utilizar los habitantes de una determinada comunidad. Ahora, ¿cómo definimos al habla? Como el aspecto singular que tiene cada persona. Ya, muy bien. Entonces, como no hay preguntitas, no hay consultas, vamos a pasar a hablar de comunicación. En comunicación
nosotros también vamos a utilizar una palabra clave para poderlo definir. Ahora, esto ya es muy aparte, como es un repaso y tienen que recordar solamente conceptos, voy a trabajar con este material, ¿sí? Para poder definir lo que es comunicación, nosotros tenemos que utilizar la palabra clave que es capacidad, en este caso, proceso. Vamos a indicar que la comunicación es un proceso mediante el cual dos o más personas van a interactuar, van a intercambiar información en un contexto social dado. Entonces, ustedes pueden manejar como palabras claves lo que es proceso, lo que es interacción y lo que es social. ¿Por qué decimos que la comunicación es un proceso? Vamos a indicar que la comunicación es un proceso porque se necesita seguir ciertas fases. Los interlocutores deben cumplir 3 fases para que se dé el proceso de la comunicación. Tiene que haber una fase 1, donde a través de los saludos establecemos la conversación. Una fase 2, donde se encuentre la conversación, donde se encuentre ya el desarrollo de la comunicación. Y una fase 3, donde a través de la despedida cerremos esa conversación. Todos los seres tenemos que cumplir estas fases para que se dé ese proceso. Además, para que se dé la interacción, yo tengo que encontrar a esas 2 o más personas que cumplan esa función de interactuar. Pero para que interactúen, una persona tendrá que establecer la conversación. ¿Y quién es esa persona? Es el emisor. El emisor es el encargado de transmitir esa información de todo lo que está pensando, de todo lo que está percibiendo o todo lo que está sintiendo. Y una vez que procese toda esa información, va a haber otra persona que se va a denominar receptor y esta persona se va a encargar de recepcionar esa información. ¿Por qué? Porque para que se dé la interacción, esta persona tiene que saber escuchar todo el mensaje que el emisor le da, porque si no escucha todo el mensaje y le interrumpe, ya no va a haber esa interacción. Para que exista interacción, cada uno de los interlocutores tiene que cumplir esos papeles. Uno, que inicie la conversación con el fin de transmitir un tipo de información y el otro tiene que saber escuchar todo el mensaje que el emisor está enviando. Ustedes han podido observar en la tele cuando los invitan a los políticos para tratar un tema, les tienen que colocar un tiempo límite para que puedan explicar sobre ese tema que tienen que hablar, porque si no les colocan el tiempo límite, ahí no va a haber comunicación, porque entre los políticos no saben escuchar todo el mensaje que la otra persona está enviando. Ni bien está hablando el otro político, ya le está interrumpiendo el otro. Es por eso que decimos que para que se dé la interacción, tienen que haber 2 personas que estén predispuestas a cumplir esa interacción. Uno que envíe todo su mensaje y el otro que sepa escuchar todo el mensaje que le esté enviando. Y no solamente es de cumplir, saber escuchar todo el mensaje, sino también que al momento que están enviando el mensaje tienen que comprender cuál es la intención comunicativa que presenta el mensaje. Y todos los mensajitos tienen en total 6 intenciones con las que el emisor puede enviar ese mensaje. El receptor tiene que descubrir cuál de esas 6 intenciones está primando en esos mensajes. Una vez que comprenda cuál es la intención, va a saber tolerar, va a aceptar el mensaje y lo va a ayudar. Con ayudar no me refiero que va a resolver los problemas que tenga esa persona. Con ayudar me refiero a que si esta persona está gritando, tú como receptor no le vas a responder gritando. Para que exista esa interacción, tenemos que ayudar a que la otra persona se calme y así podamos saber cuál es el motivo del por qué esa persona estaba actuando de esa forma. Encontrar el mensaje preciso para poder comprender cuál era la intención que esa persona tenía al momento de estar enviando esos mensajes. De esa forma se va a dar la interacción. Por eso decimos que la comunicación es un proceso de emisión y recepción de mensajes. Si enviamos y recibimos los mensajes, estaremos indicando que se está presentando la interacción. Ahora, ¿por qué decimos que la comunicación es social? Decimos que es social porque se puede dar en agrupaciones humanas como no humanas. Es decir, que la comunicación no es exclusivo de los seres humanos. Los animalitos, las plantas también se pueden comunicar, pero a nosotros nos interesa analizar la comunicación humana. Como nos interesa analizar la comunicación humana, tenemos que saber cuántas clases de comunicación tiene el ser humano para poder intercambiar esa información.
Y de manera general, vamos a indicar que los seres humanos nos podemos comunicar de dos formas, haciendo uso de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Entonces, si nos preguntan cuántas clases de comunicación tiene el ser humano para intercambiar información, tiene dos. Es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. A estas alturas, ustedes ya pueden definir lo que es comunicación. Existen diferentes formas, pero si ustedes mantienen la palabra clave, vamos a indicar que están dando una definición correcta de lo que es comunicación. Para sintetizar ese concepto que hemos visto a un comienzo, vamos a comprender al término comunicación como el proceso de intercambio de información. Si la comunicación es ese proceso de intercambio de información, ¿qué lo hace verbal a esa comunicación? Vamos a indicar que va a ser verbal porque estos interlocutores van a intercambiar información haciendo uso del signo lingüístico, es decir, de las palabras de un idioma. Cuando nosotros intercambiamos información haciendo uso de las palabras de un idioma, ahí se presenta lo que es la comunicación verbal. Es una de las características que va a tener esta comunicación, que para intercambiar información sí o sí debemos hacer uso del signo lingüístico, de las palabras, mientras que la comunicación no verbal se va a caracterizar porque no van a hacer uso del signo lingüístico estas personas para intercambiar información. Y para intercambiar información van a hacer uso de un lenguaje gestual a través de los gestos, a través de la mímica. Estos interlocutores pueden intercambiar información. Ahora, ustedes pueden notar que cuando hacemos uso del signo lingüístico, podemos hacerlo uso de dos formas, de forma oral y de forma escrita. Entonces, si yo digo que existen dos formas, me estoy refiriendo a que los seres humanos pueden utilizar una comunicación oral o una comunicación escrita. ¿A qué me refiero con la comunicación oral? Cuando hablamos de la comunicación oral o hablada, estamos indicando que el emisor tiene que ser un hablante y el receptor tiene que ser el oyente y que el canal, es decir, el intercambio de la información va a ser a través de las ondas sonoras. Cuando los interlocutores intercambian información haciendo uso de las ondas sonoras y por lo general van a compartir el mismo tiempo y el mismo espacio, es ahí donde se está presentando la comunicación oral. Pero la característica principal de este tipo de comunicación son las ondas sonoras. Hay una persona que tiene que escuchar el mensaje que está enviando la otra persona para que se dé la comunicación oral. Ahora, hemos indicado que va a existir otro tipo de comunicación, que es la comunicación escrita. La comunicación escrita, a diferencia de la oral, se va a presentar cuando el emisor ya no sea el hablante. El emisor, ¿quién va a ser? Vamos a indicar que el emisor va a ser el escritor. Ahora, ¿quién será el receptor? El receptor será el lector. Muchas veces los estudiantes cuando leen un libro piensan que son los emisores, pero no es así. Los emisores son quienes envían el mensaje y ustedes cuando leen no están transmitiendo la información. Cuando leen están, en este caso, recibiendo la información que otra persona les quiere transmitir. En este caso será el autor, el escritor de ese libro que están leyendo. Entonces, siempre que lean, van a indicar que la persona que le está transmitiendo la información va a ser el escritor. Por lo tanto, ahí se está presentando la comunicación escrita. Además, el canal que van a utilizar es la escritura. Cuando utilizamos la escritura, las letras para intercambiar información, ya se presenta la comunicación escrita. Ahora, cuando los interlocutores no compartan el mismo tiempo y el mismo espacio, también podemos indicar que ahí se va a presentar la comunicación escrita, porque cuando ustedes leen un libro, pueden notar que ese libro se ha escrito en el año 1900, puede ser 94. ¿En qué lugar? En España. ¿Y ustedes lo están leyendo en qué año? En el 2021. ¿En dónde? En Bolivia. Entonces pueden notar que los interlocutores no están compartiendo el mismo tiempo y el mismo espacio en la comunicación escrita. Bien, entonces hay tres características que los va a diferenciar de la otra comunicación que es la oral. Muy bien, entonces ahí está. Las clases de comunicación en total son dos, donde la comunicación verbal se está subclasificando en oral y en escrito porque va a depender
de cómo utilicemos las palabras, si a través de las ondas sonoras o a través de las letras. Ahora, vamos a trabajar con los elementos de la comunicación que han sido estudiados por Roman Jakobson. Roman Jakobson nos indica que en todo proceso comunicativo debemos reconocer a 8 elementos. ¿Y cuáles son esos 8 elementos? Vamos a tener a lo que es, primero, lo que hemos visto en lenguaje y habla. En habla y lengua, ustedes han podido notar que hay una persona que primero observa su realidad. Entonces, cuando observamos la realidad, ahí se presenta el primer elemento, que es el referente. ¿Y cómo definimos al referente? Como la realidad que se alude en el mensaje. Entonces, ¿qué es el referente? Es la realidad que se alude en el mensaje. De esta realidad, ¿quién va a tomar esa información? Es el emisor. El emisor se va a caracterizar por ser la fuente de la información, el encodificador de la información. ¿Por qué decimos encodificador? Porque es la persona encargada de transformar esa idea a código. Ahora, ¿qué llamamos idea? A lo que está en su entorno. Todo lo que ustedes están percibiendo va a ser codificado a la lengua que ustedes están aprendiendo. Por ejemplo, si ustedes están observando acá un libro, su cerebro ya está codificando esa información y va a decir libro. ¿Sí? Entonces, esa persona que está codificando esa realidad se llama emisor. Y como el emisor se encarga de codificar esa información, el emisor va a tener otro nombre que es el encodificador de la información. Esta persona que ha encodificado esa información se va a convertir en mensaje. Y en el mensaje, como vamos a encontrar un conjunto de palabras, cada palabrita ya se va a considerar como código. Y como se considera código, vamos a indicar que el mensaje es un conjunto de códigos. Ahora, este conjunto de códigos, este mensajito que ha sido elaborado por el emisor, tiene que pasar por un medio, por un soporte físico. ¿De quién estoy hablando? Del canal. El canal va a ser denominado como medio o soporte físico por donde va a atravesar el mensaje. Ahora, cuando el mensaje atraviesa por este canal, van a existir ruidos, van a existir interferencias, perturbaciones que impidan que esa comunicación se dé con eficacia. Entonces, ¿cuántos ruidos podemos encontrar al momento que el mensaje está pasando por un canal, por ese medio, por ese soporte físico? En total podemos encontrar 4 tipos de ruidos. Podemos encontrar un ruido físico, ruido semántico, un ruido fisiológico o un ruido psicológico. ¿Cómo los reconocemos? Vamos a indicar que el ruido físico lo vamos a reconocer cuando sean agentes externos que impidan que la comunicación se dé con eficacia. Es decir, que el emisor y el receptor no van a provocar esos ruidos. Van a ser agentes externos quienes impidan que la comunicación se dé con eficacia. Ahora, el siguiente ruido va a ser el semántico. ¿Y cómo reconocemos el ruido semántico? Porque va a ser una palabra que se encuentra en el mensaje y uno de los interlocutores no comprenda el significado de esa palabra. Cuando no comprendemos el significado de las palabras que se encuentran en el mensaje, es ahí donde se presenta el ruido semántico. El siguiente ruido que podemos encontrar mientras el mensaje pasa por el canal es el ruido psicológico. ¿Cómo lo reconocemos? Porque van a ser las condiciones internas quienes influyan al momento de responder el mensaje que el emisor ha enviado. Es decir, cuando el receptor esté influenciado por su estado de ánimo en la respuesta que está enviando, ahí se está encontrando el ruido psicológico. Muchas veces encontramos a personas que están renegando o que están tristes, que cuando el emisor les dice, vamos al cine, vamos a jugar, estas personas responden no. ¿Por qué? Porque justamente están condicionadas a su estado de ánimo. Si estás renegando, obviamente tu respuesta va a ser no, y esa respuesta está condicionada al estado de ánimo. Y cuando estamos condicionados a nuestras emociones, es ahí donde se va a presentar el ruido psicológico. Por último, podemos encontrar un ruido fisiológico cuando uno de los interlocutores presente problemas en uno de los sentidos. Puede ser que el emisor presente problemas o sea sordo en este caso, o el receptor puede ser que sea tartamudo. Cada uno está presentando un problema en uno de los sentidos. ¿Qué tipo de, en este caso, qué tipo de
ruido se va a presentar? Un ruido fisiológico. Bien, ahora, trabajo con el siguiente elemento. Una vez que el mensaje haya pasado por un canal donde se ha encontrado con diferentes tipos de ruidos, ese mensajito le va a llegar al receptor y el receptor se va a caracterizar por ser el destinatario, el encargado de recibir el mensaje, de recepcionar el mensaje. Y una vez que recepcione el mensaje, va a tener que decodificar esa información. ¿Y a qué nos referimos con decodificar la información? A que el receptor es el encargado de transformar esos códigos que se encuentran en los mensajes a idea. Cuando el receptor codifica la información, es ahí donde vamos a encontrar lo que es la decodificación. Ahora, vamos a hablar de la respuesta. Cuando esta persona ya haya decodificado la información, vamos a indicar que se va a presentar lo que es la retroalimentación. ¿Por qué? Porque al momento que esta persona envíe una respuesta, vamos a indicar que ya está interactuando con la otra persona. Para que se dé la retroalimentación, tenemos que enviar una respuesta al mensaje que el emisor ha enviado, porque si no enviamos esa respuesta, difícilmente vamos a tener comunicación. Hemos indicado que la comunicación va a ser esa interacción y para que se dé la interacción debe presentarse la retroalimentación que también va a ser conocida como feedback. ¿Por qué llamamos feedback? Porque va a haber un intercambio de papeles, un intercambio de roles. Cuando este receptor ya envíe su respuesta, ya no va a ser receptor, sino va a ser emisor. Y este emisor se va a convertir en receptor. Para que exista esa interacción, tiene que haber ese intercambio de papeles, esa interacción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se da esa interacción? Gracias a la retroalimentación. Por eso algunos autores indican que sin retroalimentación no va a haber comunicación. Ahora, para que estos interlocutores intercambien información, pueda haber esa interacción, pueda decodificar la información que está en el mensaje, deben manejar un mismo código. Y si yo digo código, ustedes lo relacionan con la lengua. Y si lo van a relacionar con la lengua, vamos a indicar que el código va a ser definido como un sistema de signos. Y ahí tenemos a los 8 elementos que van a intervenir en todo proceso comunicativo. Tenemos al referente, que es la realidad, al emisor, que se ha denominado también como encodificador de la información, donde él va a elaborar un mensaje, el cual va a pasar por un canal donde se van a presentar 4 tipos de ruidos. Al pasar por esos ruidos, ese mensajito va a llegar a un receptor que también va a ser conocido como decodificador, el cual tiene que enviar una respuesta para que se presente la retroalimentación. Y al enviar su respuesta tiene que manejar un mismo código porque si el emisor habla italiano o el receptor habla inglés, difícilmente van a poder interactuar. Para que puedan interactuar, deben manejar un mismo código. Muy bien, entonces, hasta ahí. Hay preguntas sobre los elementos de la comunicación y cómo reconocerlos. En su libro, ustedes pueden encontrar que existen preguntitas. Además de los conceptos, podemos encontrar a los emisores con las preguntitas. Ahí tenemos a Roger. Roger, preguntita. Una pregunta en cuestión del referente. En realidad creo, no sé, yo lo tomo como el lugar donde se encuentra el emisor y el receptor, un lugar físico, creo yo. ¿Y qué pasa si hay una carta? ¿Es una carta? ¿Cuál sería el referente o algo así? ¿O me equivoco con el concepto de Muy referente? bien. Cuando no se encuentren o no están compartiendo los interlocutores el mismo lugar, el referente ya vendría a ser el tema de esa conversación. Si están relatando o están escribiendo una carta, tendrían que encontrar cuál es el tema en específico para encontrar al referente. Si ustedes estuvieran leyendo un libro, ¿cuál va a ser el referente? Va a ser el tema de ese libro, ¿sí? El tema. Entonces, si no están en un mismo lugar, el referente va a ser ocupado por el tema que se esté tratando en esa conversación, porque el contexto ya va a ser muy diferente. Cuando hablamos de ya del contexto, ya estamos encontrando cuál es el significado que tienen que tener las palabras en ese mensajito, ¿sí? A través del contexto nosotros podemos determinar cuál es la intención que ha presentado ese mensaje que ha elaborado el emisor o el receptor. Pero el referente ya vendría a ser el tema en el caso que nos presenta, en la situación que nos presenta su compañero Roger, el tema vendría a ser el referente. ¿Está claro, Roger?
Sí, sí, gracias. Muy bien, entonces, antes de pasar a la parte práctica de los elementos, necesito que ustedes también internalicen la información, porque recuerdo que en un año, en las preguntas, les decían, ¿cuál es el elemento que responde a la pregunta quién dice? ¿Cuál es el elemento que responde a la pregunta por qué? Entonces, ustedes tienen que retener la información. El emisor va a responder a la pregunta quién dice. El emisor responde a la pregunta quién dice. El mensaje va a responder a la pregunta ¿qué? ¿Qué envía el emisor? La respuesta me da como mensaje. El canal responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué medio pasa el mensaje? La respuesta me da el canal. Ahora, el receptor va a responder a la pregunta ¿a quién? ¿A quién le llega el mensaje? Al receptor. La retroalimentación va a responder a la pregunta, en este caso la pregunta ¿con qué efecto? ¿Con qué efecto? Y vamos a dar a la respuesta que va a ser retroalimentación. Para el código vamos a tener que responder a la pregunta ¿qué utilizan? ¿Qué utilizan ambos interlocutores para que se dé esa interacción, para que se dé esa retroalimentación? Un mismo código. Muy bien. Entonces, para ver si han retenido la información, en la parte de chat van respondiendo. Menciónenme a los 8 elementos que acabamos de ver con sus respectivas preguntitas. Un minuto para que cada uno me envíe a los elementos de la comunicación con las preguntitas a cuáles corresponden. Si me colocan emisor, al lado tendrá que estar su pregunta que es ¿qué dice? Si colocan canal, al lado tendrán que colocar lo que es la pregunta ¿por qué? Si colocan retroalimentación, colocarán con qué efecto. Entonces, 2 minutos para realizar esa tareita. Una preguntita, no escuché muy bien lo de referente, la pregunta, ¿podrías repetirlo, por favor? El referente lo hemos definido. No, ahora, 2 elementos no van a tener preguntitas. ¿Cuáles son esos elementos? El referente y el ruido no tienen preguntas para ser identificadas. Solamente el emisor, el código, el mensaje, el receptor, la retroalimentación y el canal van a tener preguntas para ser identificadas. Referente y ruido no tienen preguntitas. Entonces, ahora sí, 2 minutitos para que realicen su trabajo. Ya saben, envían su respuesta a la parte del chat y luego yo voy a ir preguntando para pasar ya a los niveles de la comunicación y finalizar con las funciones del lenguaje y luego ya pasamos a la parte práctica, ¿sí? Bien, ya veo sus respuestas. Entonces, espero los 2 minutitos para que podamos iniciar.
Muy bien, entonces ahí veo sus respuestas y de la mayoría es correcto. Entonces, como todos ya han enviado, bueno, la mayoría ya ha enviado sus respuestas, yo voy preguntando y ustedes ya van respondiendo a través del audio para que podamos avanzar un poco más. Cuando decimos que este elemento habla de la realidad que se alude en el mensaje, ¿a qué elemento estaremos haciendo referencia? Cuando hablamos de la realidad que se alude en el mensaje. Muy bien. Cuando hablamos... Ahí está, ahora sí, ya se escucha mejor, ¿sí? Cuando yo decía, ¿quién es la realidad que se alude en el mensaje? Ahí están los mensajitos, me dicen que es el referente. Muy bien, el referente. Ahora, cuando decimos que este elemento va a responder a la pregunta, ¿quién dice? No quién habla, ¿quién dice? Si responde a la pregunta, ¿quién dice? ¿De quién estamos hablando? Vamos a indicar que estamos hablando del emisor, ¿sí? Cuando hablamos, muy bien, ahí están sus respuestas. Perfecto. Ahora, trabajo con el siguiente elemento. ¿Cuál es el elemento que va a responder a la pregunta qué? ¿Qué? ¿Qué elemento responde a la pregunta qué? El elemento que va a responder a la pregunta qué, indicamos que es el mensaje. Ahora, ¿cuál es el elemento que responde a la pregunta por qué? ¿Por qué? Elemento que responde, muy bien, ahí está. Vamos a indicar que es el canal. El canal, muy bien, ahí está. Trabajo ahora con el siguiente elemento. Hemos indicado que dentro del canal se van a presentar los ruidos y en total pueden existir 4 tipos de ruidos. Físico, cuando sean agentes externos. Semántico, cuando no se comprende el significado de una palabra que se encuentra en el mensaje. Psicológico, cuando las condiciones internas influyan en la respuesta del mensaje. Fisiológico, cuando uno de los interlocutores no presente problemas en uno de los sentidos. Luego tenemos el siguiente elemento que se va a caracterizar por responder a la pregunta ¿a quién? ¿De quién estamos hablando? Cuando este elemento responde a la pregunta ¿a quién? ¿De quién estamos hablando? ¿A quién? De receptor, muy bien, del decodificador, perfecto. Ahora, este otro elemento va a responder a la pregunta ¿con qué efecto? ¿Qué elemento responde a la pregunta con qué efecto? Muy bien, pueden decirlo feedback o pueden decir retroalimentación. Ahora, el último elemento responde a la pregunta ¿qué utilizan? ¿Qué utilizan ambos interlocutores para que se dé la comunicación? ¿Qué van a utilizar? ¿Qué utilizan? ¿Un mismo? Muy bien, ahí está. Un mismo código, perfecto. Listo, ahí tenemos a los 8 elementos. ¿Por qué profundizamos tanto en estos elementos? Porque después se van a relacionar con las funciones del lenguaje. Es por eso que debemos manejar estos conceptos de forma clara para que cuando trabajemos funciones del lenguaje podamos comprender por qué se están relacionando con estos elementos. Ahora deben tener en cuenta que la retroalimentación trabaja de forma interna con el receptor y el ruido trabaja de forma interna con el canal. Pasamos a hablar de los niveles de la comunicación. Cuando hablamos de los niveles de la comunicación, estamos indicando que no toda comunicación se va a dar cara a cara, frente a frente. Van a existir en estos niveles distintas clases de comunicación de acuerdo a la cantidad de personas o dependiendo a qué canal estemos utilizando para intercambiar esa información. Entonces, vamos a ver que en cada nivel podemos encontrar ya sea a una persona, a 2 personas, a un conjunto de personas, o ya estamos utilizando ya sea un instrumento técnico o la tecnología moderna para intercambiar información. Por lo tanto, según Miranda Aquiles, van a existir un total de 6 niveles de la comunicación, 6 tipos de comunicación en las que podemos intercambiar información. El primer nivel de la comunicación es denominada comunicación intrapersonal. ¿Por qué la denominamos intrapersonal? Porque esta comunicación se va a dar consigo mismo, con uno mismo. Es decir, que una sola persona va a cumplir la función de emisor y receptor. Por ejemplo, cuando ustedes están reflexionando o se encuentran solos en sus casas, es en ese momento que se presenta la comunicación intrapersonal,
Ustedes se preguntan y ustedes mismos se responden. Ahí se presenta la comunicación intrapersonal, cuando una persona habla consigo mismo. Ahora, ¿qué sucede en el siguiente nivel? En el siguiente nivel ya hablaremos de la comunicación individual, también conocida como interpersonal. Esta comunicación se caracteriza porque ya vamos a encontrar a dos o más personas conversando, que están frente a frente, cara a cara, y se caracteriza porque la retroalimentación es en ese mismo momento. En ese mismo momento tengo que enviar la respuesta. Además, los mensajes que vamos a intercambiar pueden ser de diversos temas. Podemos hablar de distintos temas en un solo momento. Por eso se va a caracterizar la comunicación interpersonal. En este otro nivel, ya vemos que hay un conjunto de personas y en ese conjunto de personas se va a presentar una comunicación grupal. ¿Por qué? Porque el intercambio de información va a ser basado a un solo tema. Todas estas personas solamente pueden hablar de un determinado tema. Por ejemplo, todos estos imaginemos que son estudiantes y como estudiantes tienen un solo objetivo, una sola meta. Todos deben hablar del estudio. Por ejemplo, en el grupo algo, cuando ustedes ingresan al aula, ya están hablando de qué tarea había, solamente están hablando de temas de estudio. Entonces, ahí se está presentando la comunicación grupal. Cuando ya ven a otro conjunto de personas, pero en este otro conjunto de personas ya vemos jerarquía, rangos, puedo encontrar a un presidente, a un vicepresidente, a una secretaria, a una tesorera. Además, los mensajitos son en serie, de una persona a una segunda, de una segunda a una tercera y de una tercera a varias. Ahí ya se presenta lo que es la comunicación organizacional. Entonces, ¿qué es la comunicación organizacional? ¿Por qué se diferencia de la comunicación grupal si en ambos estamos encontrando conjunto de personas? Vamos a indicar que la diferencia radica en que en ese conjunto de personas ya tenemos que encontrar esa jerarquía, ya tenemos que encontrar a personas que tengan rangos. ¿Por qué? Porque en este conjunto de personas existen diferentes metas que deben cumplir, diferentes objetivos. Entonces, para alcanzar esos objetivos, para lograr esas metas, estas personas necesitan de que cada persona ejerza un cargo para cumplir esas metas. Por eso cada persona va a tener un rango, ¿sí? Bien, por ejemplo, cuando ustedes ingresan al grupo alfa pueden encontrar un conjunto de personas donde hay administrativos, hay un gerente, hay un vicegerente, hay asesores. Entonces, ¿qué comunicación tienen en ese momento? Una comunicación organizacional. Pero ¿qué sucede cuando ya una persona está viendo la televisión o quizás está escuchando la radio, tal vez leyendo el periódico? ¿Qué sucede ahí? Que en ese momento ya se va a presentar lo que es la comunicación masiva. La comunicación masiva es también conocida como comunicación de masa o como una comunicación de difusión. ¿Por qué lo denominamos así? Porque para intercambiar información, estos interlocutores deben hacer uso de la tecnología moderna, que puede ser la televisión, la radio o un libro, el periódico. Ahora, esta comunicación se va a caracterizar porque el emisor como tal no conoce a sus receptores. Como no conoce a sus receptores y a sus receptores le interesa la información que está manejando ese emisor, el emisor hace uso de esta tecnología moderna para hacer llegar esa información a una multitud de personas, a miles de personas, va a hacer llegar esa información porque les interesa, ¿sí? Porque es interesante esa información, por eso va a utilizar lo que es la tecnología moderna, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en este otro nivel? En este otro nivel ya no se va a presentar la comunicación masiva, sino la comunicación intermedia. ¿Por qué la denominamos así? Porque estos interlocutores, para poder intercambiar información, ya van a hacer uso de qué? Van a hacer uso de lo que es el instrumento técnico. El instrumento técnico es muy diferente a la tecnología moderna. Hemos indicado que la tecnología moderna la utilizamos para hacer llegar la información a una multitud de personas. En cambio, con el instrumento técnico puedo llegar a un emisor y a un receptor que se conocen, ambos se conocen y como quieren intercambiar información, van a hacer uso de ese instrumento técnico que puede ser el celular, que puede ser una carta.
Cuando alguien escribe una carta, ahí se está presentando la comunicación intermedia porque están haciendo uso de un instrumento técnico para poder intercambiar información con otra persona que sí conocen. Y ahí está la diferencia entre comunicación masiva e intermedia. En la masiva, el emisor no conoce a sus receptores, pero en la intermedia, el emisor sí conoce a su receptor y el receptor también lo conoce. Y para intercambiar información, solamente deben hacer uso del instrumento técnico. Bien, entonces ahí tenemos a los 6 niveles de la comunicación, donde la comunicación intermedia se está diferenciando de los demás porque van a hacer uso del instrumento técnico para intercambiar información. La comunicación masiva se está diferenciando porque los interlocutores, tanto el emisor como el receptor, van a hacer uso de la tecnología moderna. En la comunicación organizacional y grupal estoy encontrando conjunto de personas, pero la organizacional se está diferenciando porque cada persona en este conjunto deben tener rangos, deben tener jerarquías y los mensajitos se van a ir en serie. Trabajo con la comunicación grupal. En la comunicación grupal no hay jerarquías, no hay rangos, todos van a hablar solo de un tema, de un mismo tema. En la comunicación individual o interpersonal, la retroalimentación tiene que ser en ese mismo momento. Las respuestas a los mensajes se van a dar en un momento determinado. En la comunicación intrapersonal, tenemos que hablar con uno mismo. Uno habla consigo mismo cuando cumple la función de emisor y de receptor. Bien, hasta ahí. Preguntas, dudas, consultas con respecto a los niveles de la comunicación. Ahí tenemos a Roger. Roger, preguntita. Una pregunta sobre la comunicación intermedia y la comunicación interpersonal. Estas dos se parecen, ¿no? Entonces, la comunicación intermedia puede ser también comunicación interpersonal o no. Vamos a indicar que para que se den, tienen algún parecido, ¿sí? Se parecen porque vamos a encontrar a dos o más personas intercambiando información, pero si se dan cuenta, cuando yo expliqué la comunicación interpersonal, decía que la retroalimentación debe ser en ese mismo momento. Ahora, si es la retroalimentación en ese mismo momento, van a interactuar donde no van a hacer uso del celular, porque no va a ser en ese mismo momento. Deben compartir, tienen que estar frente a frente, cara a cara. En la comunicación intermedia no siempre vamos a estar cara a cara, frente a frente. Si yo escribo una carta, la respuesta pueden dármela, no va a ser en ese momento, puede ser pasando una semana o al día siguiente. Entonces, en ese momento se va a presentar la comunicación intermedia. Pero si la respuesta entre esas dos personas es en ese mismo momento, además están cara a cara, frente a frente, y hablan de diversos temas, ahí se va a presentar la comunicación interpersonal. En esta comunicación no están utilizando ese instrumento técnico, por eso se van a diferenciar. En la comunicación intermedia, sí o sí ese intercambio de información debe ser a través del instrumento técnico, que puede ser una carta, un celular, va a depender qué tipo de instrumento utilice, siempre y cuando el emisor conozca su receptor, porque si no conocen, ya estaría pasando al siguiente nivel. Va a depender, pero qué instrumento utilicemos para intercambiar información. ¿Queda claro, Roger? Ahí creo que tengo preguntas en el chat. Entonces, la interpersonal es necesariamente que tiene que estar presente la persona con quien estoy hablando, ¿verdad? Si Sí, sí, no, no sí. cumple como interpersonal. Muy bien, así es. Si no, no sería comunicación interpersonal. Tendría que seguir otro nivel que puede ser intermedia. Ok, ok. Y entonces, la carta, digamos, yo mando una carta, ¿qué tipo de comunicación sería? Intermedia, porque ya estoy utilizando un instrumento técnico, donde el emisor conoce a su receptor y el receptor va a obtener una respuesta. Y esa respuesta no va a ser en ese mismo momento. Va a depender de cuántos días, o sea, dependiendo a quién va a ir dirigido. Incluso cuando ustedes envían mensajes por WhatsApp, las respuestas no son instantáneamente, tienen que esperar un buen tiempo para que reciban la respuesta. Gracias. Esto. Muy bien, Roger. Daniela, ¿tienes preguntita? Dani, preguntita. Ah, no, pues
Muy bien, no hay preguntita, entonces continúo. Hasta acá ya hemos definido lo que es lenguaje con el término que es capacidad o facultad. Recuerden siempre que si hablamos de capacidad, ya tienen que hacer referencia a quién, al lenguaje, capacidad o facultad, porque las demás palabras son de adorno. Tenemos la capacidad para intercambiar información haciendo uso del conjunto de signos. Si yo digo conjunto de signos, ¿de quién estoy hablando? Ya estoy hablando de la lengua. Entonces, ¿cómo hemos definido la lengua? Como un sistema de signos, conjunto de signos, sistema de signos, es la palabra clave para poder definir lo que es lengua. Por último, hemos visto al habla, y al habla lo hemos definido como el aspecto singular que tiene cada persona para hacer uso de la lengua. Muy bien, entonces, momento de hablar de las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje tienen que ver mucho con el mensaje que elabora el emisor. Yo les decía que todos los mensajes que formulamos van a tener un total de 6 intenciones. Entonces, momento de trabajar las intenciones con las cuales el emisor puede enviar su mensaje. Esas intenciones están relacionadas con las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son las distintas intenciones, los distintos cometidos con los que el emisor o las personas vamos a hacer uso del lenguaje. ¿Quién ha estudiado estas funciones del lenguaje? Es Roman Jakobson. Roman Jakobson nos indica que van a existir 6 funciones del lenguaje, 6 intenciones con las que el emisor puede formular sus mensajes. Es decir, que el mensaje que formule el emisor puede tener como única intención brindarnos una información sobre hechos reales. Si su intención es brindarnos una información, estaremos trabajando con la función referencial. Si su intención no es brindarnos una información basada en la realidad, sino expresar sentimientos, expresar estados de ánimo, estaremos indicando que estamos trabajando con, en este caso, con la función emotiva. Ahora, si su intención no es brindar una información, tampoco expresar estados de ánimo, sino expresar una orden, expresar un mandato, hacer que la otra persona actúe a través de esta orden, vamos a indicar que ahí se presenta la función conativa o también conocida como apelativa. Ahora, si la intención del mensaje no es dar una información objetiva, tampoco expresar sentimientos, mucho menos dar órdenes, sino entablar una conversación, hablarle a la otra persona de todo lo que nos ha sucedido en un momento dado. En ese momento se va a presentar lo que es la función fática, ¿sí? Cuando mantenemos el contacto con la otra persona. Ahora, si no quieren dar información objetiva, no quieren expresar sentimientos, dar órdenes o entablar una conversación, sino se centran en las palabras que tienen, en la forma que tienen las palabras del mensaje, ahí se va a presentar la función poética. Ahora, si su intención no es centrarse en la forma que tienen las palabras dentro del mensaje y su intención es brindar una información sobre la lengua castellana, ahí estaremos trabajando con la función metalingüística. Para que quede más claro, vamos a profundizar estos conceptos. Vamos a indicar que la función referencial también es conocida con el nombre de informativa, representativa, cognitiva, donde su única intención que va a presentar es informar de forma objetiva. Si yo digo informar de forma objetiva, estoy indicando que debemos informar sobre hechos reales, hechos que están suscitando. Además, una forma de reconocer a la función referencial es cuando formulamos oraciones enunciativas. ¿Y qué es una oración enunciativa? Es aquella oración que tiene como única intención brindarnos una información. Ahora, si alguien dice, por ejemplo, la isla tiene 240 kilómetros de largo y un máximo de 80 kilómetros de ancho, estamos indicando que este mensajito tiene como única intención brindarnos una información. Como su intención es brindarnos una información, está cumpliendo una función referencial. Ahora, si está cumpliendo una función referencial, hemos indicado que estas funciones se deben relacionar con los elementos de la comunicación. Si yo les pregunto, la función referencial, ¿con cuál de los elementos de la comunicación se va a relacionar si su única intención es hablar de la realidad? ¿Qué elemento de la comunicación habla de la realidad? ¿Qué dicen? ¿Qué elemento? ¿Cuál de los 8 elementos que hemos visto en la comunicación se va a relacionar con la función referencial?
si la intención de la función referencial es brindarnos una información de manera objetiva, basada en la realidad, ¿qué elemento será? ¿Nadie? Ahí está. Referente. Vamos a indicar que la función referencial se va a relacionar con el referente. ¿El referente con quién se está relacionando? Con la función referencial, con la función representativa, informativa o cognitiva. Podemos seguir analizando más oraciones. Si nosotros leemos cada una de estas oraciones, vamos a poder encontrar la función informativa o representativa referencial, porque la intención de cada uno de estos mensajes es expresar una información de forma objetiva. Cuando alguien dice el 6 de agosto es el Día de la Patria, otra vez llueve, Luis Arce insinúa que esta semanita más y luego Bolivia retornará a clases presenciales, notamos que cada uno de estos mensajitos tiene como única intención brindarnos una información. Por eso decimos que prima la función referencial. Trabajo con la siguiente función. En la siguiente función ya tenemos la función emotiva. Esta función emotiva también va a ser conocida o denominada como función expresiva. ¿Por qué se llama emotiva o expresiva? Porque su única intención es expresar sentimientos, expresar estados de ánimo. Ahora, no siempre lo voy a encontrar cuando el mensaje exprese sentimientos. También podemos brindar opiniones. Cuando nosotros brindamos opiniones, colocamos nuestro punto de vista sobre un hecho que está suscitando, también va a primar la función emotiva en esos mensajes. Cuando ustedes dan opiniones, ya están brindando una información subjetiva. Una forma de reconocer este tipo de oraciones es cuando ustedes formulan oraciones exclamativas. ¿Y qué es una oración exclamativa? Es aquella que va a expresar sentimientos, estados de ánimo. Y otra forma de reconocer este tipo de función es que la mayoría de las oraciones tienen que estar redactadas en primera persona. ¿Por qué? Porque así podemos notar que es el emisor quien va a expresar ese sentimiento. Si yo digo, qué dolor de cabeza, notamos que aquí el mensaje tiene como única intención expresar ese estado de ánimo, expresar cómo se encuentra esa persona. Por lo tanto, está primando la función emotiva. Esta función emotiva se está relacionando con el emisor, porque es el emisor quien tiene que expresar esos sentimientos. Si alguien dice, por ejemplo, te amo mucho, no lo soporto, qué pena que el equipo haya perdido, uy, lo siento, te extraño. Notamos que estos mensajitos, hoy me siento muy feliz, en estos mensajitos está primando la función emotiva porque cada mensaje está expresando un tipo de sentimiento, un tipo de estado de ánimo. Además, puedo brindar opiniones subjetivas. Cuando digo qué pena que el equipo haya perdido, ya estoy colocando mi punto de vista. Por lo tanto, ahí también va a cumplir la función emotiva. Muy bien. Trabajo con la siguiente función. Y en la siguiente función vamos a tener a la función conativa. La función conativa también es conocida como función apelativa. ¿Por qué se llama apelativa? Porque su única intención es hacer actuar, buscar una reacción en la otra persona, persuadir a la otra persona a que actúe. ¿Y cómo hacemos que esa persona realice esa acción? Vamos a encontrar oraciones imperativas. ¿Y qué es una oración imperativa? Es aquella que va a expresar una orden, un mandato, una petición o un ruego. Por ejemplo, podemos decir, compañeros, debemos realizar un buen trabajo, donde notamos que el verbo ya está en su modo imperativo. ¿A qué me refiero con modo imperativo? A que el verbo ya está expresando una orden. A través de esta orden voy a hacer que las demás personas realicen esa acción. ¿Sí? Ahora, como en el verbo estoy encontrando lo que es la función conativa, vamos a indicar que este mensaje donde está cumpliendo la función conativa se va a relacionar con el elemento del receptor, porque es el receptor quien tiene que realizar esa orden, quien tiene que actuar, quien tiene que reaccionar ante el mandato, ante la petición o ante el ruego que está formulando el emisor. Entonces, si alguien dice, pónganse la mascarilla y lávese las manos antes de ingresar, ya los verbos están en su modo imperativo, ya están expresando orden. A través de esta oración yo voy a hacer que la otra persona reaccione, actúe. Por lo tanto, está primando la función conativa. Cuando alguien dice, abre la ventana, por favor, notamos que en esta oración también está primando lo que es la función fática. ¿Por qué? Porque la intención tiene
como única intención hacer que la otra persona reaccione, actúe, realice el hecho de abrir esa ventana. Estoy diciendo una petición, no es una orden, es una petición. Cuando alguien dice, pongan atención a la clase, nuevamente la intención de este mensaje es que la otra persona reaccione, actúe. Entonces está primando la función fática. O cuando alguien dice prohibido estacionar y siguen estacionando en ese lugar, es porque esas personas no han comprendido la intención. La intención era que a través de ese mensaje realicen la acción, no estacionen en esos lugares donde encontramos este tipo de mensajes. Trabajo con la siguiente función, que es la función fática. Nosotros que decíamos que la función fática tiene como única intención establecer la conversación, es decir, mantener el contacto con la otra persona. ¿Y cómo hacemos que la otra persona mantenga el contacto con nosotros, interactúe con nosotros? Cuando utilizamos palabras que inicien una conversación. A través de los saludos, nosotros podemos iniciar una conversación. Cuando alguien dice hola, cuando alguien dice buenas noches, buenos días, esas palabritas ya nos están sirviendo para que nosotros iniciemos una conversación. También podemos utilizar palabras que mantengan una conversación. Después de un hola siempre hay un ¿cómo estás? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué tareas hay? A través de esas palabras podemos mantener lo que es la conversación. Ahora, existen palabras que también interrumpen una conversación. Disculpe, la palabra por favor. Esas palabritas también van a cumplir una función fática. Ahora, cuando hablamos de finalizar una conversación, nos estamos refiriendo a que vamos a utilizar palabras que finalicen la conversación. ¿Cómo finalizamos la conversación? A través de despedidas. Cuando alguien dice chao, hasta pronto, adiós, son palabras que están finalizando la conversación, por lo tanto, va a cumplir una función fática. Si alguien dice, hola hijo, ¿me escuchas? Notamos que en esta frase ya estamos encontrando una palabra con la cual estamos iniciando la conversación. Entonces, va a cumplir una función fática. Aquí estamos encontrando una oración interrogativa con la cual voy a hacer que la otra persona me responda. Mantengamos el contacto. Entonces, también va a cumplir una función fática. El mensaje va a estar relacionado con el canal, porque a través del canal yo voy a hacer que se mantenga esa interacción, ese contacto con el emisor y el receptor. Si alguien dice, y así terminamos el tema, hasta luego, hola, adiós, ¿cómo te fue? Si me permiten, señor, disculpe, son palabras que me están sirviendo, ya sea para iniciar una conversación, para finalizar la conversación o para mantenerlo. Si encontramos este tipo de ejemplos, vamos a indicar que está primando la función fática. Trabajamos con la siguiente y penúltima función del lenguaje, que es la función poética. Y la función poética también va a ser denominada como función estética, donde su única intención va a ser causar extrañeza en la otra persona. ¿Y cómo causamos extrañeza? Cuando nos centramos en la forma que tienen las palabras, cuando hacemos que las palabras se embellezcan. Entonces, ¿en qué tipos de textos vamos a encontrar la función poética? Cuando leamos trabalenguas, poemas, canciones, eslogan, cada uno de estos textos va a primar lo que es la función poética porque ya vamos a hacer que rimen las palabras, vamos a embellecer en algunos casos a las palabras haciendo que las últimas sílabas se parezcan. Entonces, si alguien dice, por ejemplo, tus ojos son los espejos de tu alma, notamos que en este mensaje está primando la función poética porque ya estamos utilizando una figura retórica que es la metáfora. Acá la palabra ojos ha, ha perdido su significado natural, que son los órganos. Aquí está adquiriendo otro significado que va a ser espejos de tu alma. Entonces, cuando hacemos que las palabras cambien de significado, tengan un significado connotativo, vamos a indicar que ahí se está presentando la función poética. Y como nos estamos centrando solamente en la forma que tienen las palabras, esta función poética se va a relacionar con el mensaje. Bien, ahora podemos encontrar otros textos. Si decimos, ay, amor mío, ¿dónde estás que no te veo? Te busco en cada esquina, en cada pueblo, pero no sé si es una pesadilla o un sueño. ¿Qué notamos acá? Que también está primando la función poética. Cuando alguien dice, tres tristes tigres comían trigo en un trigal, nuevamente encuentro la función poética. O cuando alguien dice, cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Bien, también va a primar la función poética. Entonces,
Cuando lean canciones, trabalenguas, poemas, eslogans, en eslogans me refiero a cuando escuchan decir, Rexona nunca te abandona, porque con Vive estás vivo. Cada uno de esos eslogans a ustedes les causa extrañeza. Cuando dicen Rexona no te abandona, se preguntan, ¿quién es Rexona? ¿Sí? Entonces ahí está causando extrañeza, entonces está cumpliendo la función poética. Trabajamos con la última función, que es la función metalingüística. Y cuando hablamos de la función metalingüística, estamos indicando que debemos compartir el mismo código. Y a estas alturas ustedes ya saben que el código es el sistema de signos. Entonces, para compartir el mismo código, tengo que compartir el mismo sistema de signos. ¿Y cómo compartimos el mismo sistema de signos? ¿Cómo hablamos de la propia lengua? A través de definiciones. Toda esta clase de lenguaje ha sido a través de conceptos, de términos que se encuentran en nuestra propia lengua. Cuando yo decía que la comunicación es un proceso, que el lenguaje es la capacidad que tiene todo ser humano, que la lengua es un sistema de signos, o que los elementos, ahí teníamos al emisor que es la fuente de la información, es el encodificador, cada una de esas definiciones que estábamos brindando estaba primando la función metalingüística, porque cuando damos definiciones de palabras que se encuentran en nuestra propia lengua castellana, es ahí donde va a primar la función metalingüística. Ahora, no solamente en definiciones podemos encontrar la función metalingüística, también podemos encontrar la función metalingüística cuando aclaramos la forma de escribir una palabra que se encuentra en nuestra lengua, o cuando aclaramos la forma de decir las palabras que se encuentran en nuestra propia lengua. Entonces, yo puedo decir, la palabra código es una palabra esdrújula que debe llevar acento ortográfico. Estoy aclarando la forma de escribir esa palabra. O puedo formular oraciones interrogativas. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre esta oración interrogativa y la función fática? En que no es lo mismo decir, ¿cómo estás?, que decir qué es la comunicación. Cuando yo digo ¿cómo estás?, solamente estoy buscando una respuesta en la otra persona. Estoy interactuando con la otra persona. Cuando yo digo ¿qué es la comunicación?, ya estoy hablando de la lengua porque quiero buscar una respuesta del significado de una palabra que se encuentra en nuestra propia lengua castellana. Por ejemplo, si alguien dice ¿qué es el dialecto?, nuevamente me encuentro con una oración interrogativa donde nos estamos preguntando el significado de una palabra que se encuentra en nuestra propia lengua. Por lo tanto, ¿qué función va a primar acá? La función metalingüística, porque me estoy preguntando el significado de una palabra que se encuentra en nuestro propio código. Ahora, si alguien dice, el dialecto es una variante geográfica de un idioma, ¿qué podemos notar? Que aquí ya estamos definiendo una palabra que se encuentra en nuestra propia lengua, que en este caso es dialecto. Por lo tanto, en este mensaje, ¿qué función va a primar? Va a primar la función metalingüística. Esta función metalingüística, su mensaje se va a relacionar con el código, ¿sí? Si les preguntan con quién se relaciona la función metalingüística, ustedes indicarán que es con el código. Muy bien, si alguien dice la función del acento es enfatizar el sonido de una sílaba, estaremos indicando que en este mensaje está primando la función metalingüística porque estoy hablando de una palabra que se encuentra en nuestra propia lengua, que en este caso es acento. Si alguien dice las palabras agudas tienen el acento en la última sílaba, nuevamente me encuentro con la función metalingüística porque estoy hablando de quién, de las palabras agudas, y estas dos palabras se encuentran en nuestra propia lengua. Cuando alguien dice, los adjetivos los utilizamos para describir las características de los sustantivos u otros adjetivos, nuevamente notamos que aquí el mensaje nos está brindando una información de una palabra que se encuentra en nuestro propio código, en nuestra propia lengua. ¿Qué función va a primar? La función metalingüística. Entonces, hasta ahí hemos visto cómo reconocer a las funciones del lenguaje en los mensajes. Algunos preguntan cuál va a ser la diferencia entre la función referencial y la función metalingüística, porque en ambas están brindando una información. La diferencia radica en que la función referencial nos va a brindar una información sobre un hecho, sobre un suceso que está aconteciendo, mientras que la función metalingüística me está informando sobre la lengua, me está dando una información de las palabras que se encuentran en la lengua castellana. Ahí está la diferencia, ¿sí? ¿Existen más preguntas sobre lo que hemos visto hasta el momento? ¿Preguntas, dudas?
Si no hubiesen preguntas ni dudas, yo voy a preguntar. Vamos a poner en práctica las relaciones de las funciones del lenguaje con los elementos de la comunicación, porque cada función se ha ido relacionando con uno de los elementos. Por ejemplo, si yo les pregunto, el referente, que es un elemento de la comunicación, ¿con cuál de las funciones del lenguaje se ha relacionado? ¿Qué dicen? ¿Con quién se ha relacionado? ¿Con qué función? Muy bien, ahí está, con la función referencial, que también es conocida como función representativa. Si yo les pregunto, el emisor, ¿con cuál de los elementos de la comunicación se está relacionando? ¿Qué dicen? El emisor. Ahí está, muy bien. Con la función emotiva, también conocida como expresiva. Trabajo con el siguiente elemento que es el mensaje. El mensaje, ¿con cuál de las funciones del lenguaje se ha relacionado? ¿Qué dicen? El mensaje. Cuando nos hemos centrado en la forma de las palabras, ¿cuál será? El mensaje, ¿con cuál de las funciones del lenguaje se va a relacionar? Mensaje. Mensajito, ahí ya no hay respuestas. El mensaje lo hemos visto en la penúltima función. ¿Cuál era la penúltima función? ¿Alguien recuerda? Ya no veo respuestas. El mensaje, ¿con quién se va a relacionar? Tan, tan, tan. Ahí está, con la función poética o también conocida como estética. Muy bien. Ahora trabajo con el siguiente elemento, que es el canal. El canal, ¿con cuál de las funciones del lenguaje se va a relacionar? Si con el canal solamente estoy manteniendo el contacto. Canal. Tan, tan, tan. Fática, muy bien. Ahí está, con la función fática. Ahora recordemos que dentro del canal va a estar el ruido. Ahora, tengo el siguiente elemento que es el receptor. El receptor, ¿con cuál de las funciones del lenguaje se relaciona? Era la tercera función que hemos visto. Muy bien, ahí está, con la función conativa, perfecto. Recordemos que dentro o el receptor va a trabajar internamente con él o con la retroalimentación. Trabajo con el último elemento de la comunicación, que es el código. El código, ¿con cuál de las funciones del lenguaje se va a relacionar? Código. Si el código, muy bien, ahí está, perfecto. Con la función metalingüística. Muy bien, entonces, para ir cerrando esto, ya no hemos llegado a las preguntas, veo que ya va a ser las 9. Entonces, vamos a ver un video, solamente un video de todos los videos que tenemos, y ustedes me van a decir al final qué función del lenguaje estaba primando en ese videíto, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con este videíto. Todos me dicen al final qué función estaba primando y con eso cerraríamos este primer repaso de lenguaje y comunicación. Antes de ver el video, ¿alguien tiene alguna pregunta, consulta? ¿Dudas, consultas? Bien, si no hubiesen preguntitas ni dudas, todos atentos a los mensajes que van a enviar estos interlocutores y al final me indican cuál es la función que está primando, ¿sí? Ahí, esperen, entonces, el audio como no se escucha, voy a volver a compartir para compartir el audio del video. Ahora sí pueden escucharlo. Vender libros por lo... ¿Cómo que por qué? Porque para vender libros por lo menos debes saber leer de corrido. ¿Qué estás insinuando? Ay, mira, no te hagas. ¿Cómo se llama este? La güera del pelo pone eso. La guerra del Peloponeso. No, momento. ¿Cuál guerra? Si aquí tienen medio una U. Pues aquí la U no se pronuncia. Entonces, ¿para qué la ponen? Porque es así. Mira, si la U fuera a pronunciarse, debería tener dos puntitos aquí arriba. Y esos dos puntitos se llaman varices. Por eso te admiro bastante, Botija, por lo mucho que sabes. A ver, ¿cómo se llama este? No, pues ese sí está fácil. Palo vi. ¿Cómo? Palo vi. Pues ahí dice. En primer lugar, no es palo, es Paulo. No, pero la U no se pronuncia.
Aquí sí se pronuncia. ¿Por qué? Pues porque sí, nada más. Y en segundo lugar, aquí no dice bi, dice sexto. Perdóname, Botija, pero yo también creo que ahí dice vi. Perdóname, Chimoltrufia, pero aquí estas letras que parecen letras no son letras, son números, por lo tanto aquí dice sexto. A ver, ¿cómo se llama este que está aquí? Ay, pido, ya me lo aprendí. A ver, aquí dice las cosas que yo sexto. Muy bien. ¿Cuál es la función que ha primado en ese videíto? ¿Qué dicen? Función del lenguaje. Mensajitos. ¿Qué dicen? ¿Qué función ha primado? Muy bien, ahí está. Perfecto. La función que está primando en ese mensaje, en ese video, es la función metalingüística, porque estábamos hablando de la propia lengua a través de, muy bien, ahí está, a través de la lengua. Perfecto, lo han reconocido, entonces ya tienen un nivel. Recordemos que estos cursos ya tienen que ser más prácticos. Yo he preparado preguntitas, pero necesitan, antes de entrar a la clase, darle una leída al libro. Tienen el libro, lo pueden obtener ya sea en la plataforma, para que tengan conocimiento de los conceptos que estamos manejando y así pueda ser más interactivo la clase. Muy bien, jóvenes, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en otra oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego, jóvenes.